Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro y la teología de San Lucas. Nosotros estamos comenzando con el capítulo 19 del Evangelio de San Lucas, pero nosotros recordamos que los capítulos y los versículos se agregan posteriormente. Entonces aquí encontramos después del capítulo 18, desde el versículo 35 al 43, se nos presenta directamente la curación del ciego de Jericó. Ya hemos reflexionado bastante lo que significa esta curación. Antes de eso, en el capítulo 18, justamente desde el versículo 31 en adelante, se nos presentaba la dificultad de entender, de comprender, de saber. Incluso nos decía que al tercer día resucitaría, decía Jesús, luego de ser escupido, azotado, que lo matarán. Entonces ellos no comprendieron nada de todo esto, nos decía en el capítulo 18, 31 en adelante, que es por tercera vez que Jesús estaba anunciando sobre su pasión. Bueno, después de eso decíamos que como una respuesta, el evangelista dice, bueno, aquí necesitamos curar porque nosotros tenemos los ojos cerrados, no estamos viendo y no estamos entendiendo lo que es la vida cristiana. Y por lo tanto nos había presentado al ciego de Jericó, con todos los detalles tan interesantes, un Jesús que entra a Jericó, un Jesús que llama a sus discípulos también para que actúen, les detiene primero, es decir, y luego, bueno, tapejomina hape, hueruanina la pepuitate y pepejina lleva bella pon un embaebe. Tapejomina se me oye esa cuana, que los demás te necesitan. Napejenduibio, pe huero sapucaya hina, hasherenoina, Jesús, hijo de David, ¿verdad? Ten piedad de mí. Entonces, todos estos detalles son muy interesantes porque eso significa que el Señor cura nuestra ceguera para que nosotros podamos entender algo más. Y ahora viene como consecuencia en el capítulo 19 la conversión de Zaqueo. La conversión de Zaqueo es una cosa maravillosa, excelente. Vamos a ir entrando después en más detalles desde este libro tan lindo, ¿verdad? De este libro, o mejor dicho, este pasaje, ¿verdad? Tengo ahí un librito escrito sobre Zaqueo, un estudio bien profundo, teológicamente hablando también, y tenemos que mirar, ¿verdad? Y exegéticamente también. Cada palabrita tiene un sentido impresionante dentro de esta narración. Habíamos comenzado diciendo así como también con el ciego de Jericó cuando se acercaba a Jericó.
Ahora en el capítulo 19, 1 nos dice Jesús entró en Jericó. Ya hemos reflexionado, ya hemos estudiado Epas y Seis de Jericó, Epas y Seis de Jesús que entra a Jericó. Quiere decir que el oyente, que es judeo-cristiano, por una parte, conoce muy bien, ¿verdad? Conoce muy bien lo que significa Jericó para ellos, lo que significa el Antiguo Testamento, lo que significa analógicamente Jericó como tal. La ciudad de Jericó que es tomada, es la primera ciudad tomada por los israelitas cuando entran a la tierra prometida. Número 1 es eso. Pero después sabemos que Jericó dice que estaba muy bien amurallada, ¿verdad? Estaba súper bien herméticamente cerrada. Esa es la palabra y la frase que utiliza. Vamos a leer un poco el libro de Josué, capítulo 6. Dice, Jericó estaba, la traducción dice, herméticamente cerrada por temor a los israelitas. Herméticamente cerrada por temor a los israelitas. Aquí nosotros podemos decir, en esta reflexión, Jericó, es decir, nuestra vida, está herméticamente cerrada, nos amurallamos, nos encerramos en nosotros mismos por temor, no a los israelitas, sino que a Jesús, por temor a Dios, porque Dios viene, nos llama, golpea un poquitito la puerta y nos dice, bueno, dale, amigo, dale, fuerza, ¿entienden? Y entonces desde aquí nosotros podemos entender lo que significa este primer versículo. Jesús entró a Jericó y atravesaba la ciudad. Otro elemento, el hecho de caminar, el hecho de atravesar, el hecho de moverse entre la gente, moverse en la ciudad. Es un Dios halaj, ¿se acuerdan? Incluso de aquí también los judíos tienen toda una literatura que se llama el halakha, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir camino, el camino. Es la catequesis, es entonces la oferta dentro del judaísmo del famoso halakha, del camino. Muchas veces, queridos hermanos, lastimosamente digo yo siempre, ¿verdad?, que nosotros nos disgregamos, no nos entendemos porque hacemos cualquier interpretación, diría, de la Biblia. Pero en realidad no es ni interpretación, sino que estamos diciendo cualquier barbaridad de la Biblia. Eso me refiero sobre todo a una interpretación libre, como dicen los protestantes, etcétera, sin entender verdaderamente el sentido profundo y sin hacer una exégesis con un estudio profundo, ¿verdad?, de lo que nos está queriendo enseñar. Porque este es un libro pedagógico que nos invita a hacer un camino de santidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. ¿Cuánto puede pesar la Biblia si se hace en formato audio? La Biblia de la Universidad de Navarra ya está disponible en streaming. El audiolibro tiene una serie de características que lo hacen muy especial. Son 89 horas de grabación, es decir, en casi 100 horas uno puede escuchar la Biblia completa. El audiolibro tiene más de 15 gigas de archivos y 1500 pistas. Además, incluye algunas introducciones a los libros, los textos. Está disponible en streaming en la plataforma virtual y en poco tiempo estará en las plataformas habituales. La ventaja del audiolibro es que puedes escucharlo en el transporte, corriendo o haciendo la comida. El audiolibro permite la escucha de la Biblia en momentos en los que normalmente uno no lee por falta de tiempo. Este nuevo formato permite que la Biblia sea accesible a todos. Hemos cerrado ya el acuerdo con Audible, que es como la parte audiolibro de Amazon. Para la Semana Santa estará disponible y en breve también pues en Google Play, en iTunes, en Spotify, en Kobo Rakuten, en todas. La verdad es que en todas. Al ser un libro tan grande, está disponible en streaming, es decir, acceso online y se necesita internet para escucharlo. El pensamiento del Papa ha sido analizado por el filósofo Massimo Borghesi. En su libro El desafío Francisco trata de explicar por qué en algunos ambientes católicos el pontífice actual no es comprendido.
prospettiva que lui delinea va Su modo de ver las cosas va más allá de la dialéctica de izquierdas o derechas que divide al mundo católico en países como Italia o como los Estados Unidos. Allí, por un lado, vemos a los católicos conservadores que están contra el aborto, pero a favor de la pena de muerte, o a favor de la industria de las armas y de guerras como la de Irak durante la presidencia de Bush. Por otro lado, en cambio, están los católicos progresistas que promueven iniciativas en materia social, a favor de los pobres, pero están de acuerdo con el aborto y van en la línea individualista de la mentalidad de hoy. Borghesi explica que Francisco tiene un pensamiento transversal que es necesario conocer. Il Papa vuole... Lo que el Papa quiere son católicos comprometidos con lo social, pero al mismo tiempo con los valores no negociables. Esto es lo que quiere, una posición que supere la dialéctica de izquierdas o derechas, un catolicismo social e integral, que no esté dividido para algunas cosas sí y otras no. Por ejemplo, si uno defiende la vida, la debe defender en todas las expresiones posibles. En su libro El desafío Francisco, Massimo Borghesi explica cómo en ciertos ambientes católicos, sobre todo en Estados Unidos, se ha malinterpretado a Francisco, aunque no solo a él, también a sus predecesores, desde Benedicto XVI e incluso a Juan Pablo II y su documento Lacentesimus Annus. 55 miembros de la Federación Métis de Manitoba, Canadá, visitaron al Papa Francisco en el Vaticano. Le contaron cómo afectaron a sus vidas y comunidades las décadas de abusos en escuelas residenciales dirigidas por organizaciones católicas. Las lágrimas que hemos derramado allí, las historias que hemos intercambiado, su santidad las aceptó con compasión. Nos emocionó mucho cómo nos pidió perdón. El Papa insinuó que podría viajar a Canadá este verano y la delegación le pidió que visitara sus territorios en Manitoba. Yo le envié un mensaje. Le dije que viniera a la provincia de Manitoba. Me gustaría que bendijera la tumba de Louis Riel. Era un devoto líder católico al que el gobierno ejecutó. Espero que nuestra historia, nuestra relación que se remonta a tanto tiempo atrás, sirva para que escuche nuestro mensaje y nos honre viniendo. Dicen que les animó mucho la voluntad del Papa de escuchar y acercarse a los supervivientes de las escuelas residenciales, como Andrew, quien contó cómo sufrió abusos sexuales en una escuela residencial católica. Durante muchas décadas no pude hablarlo con nadie. Cuando le dije a mi madre lo que había pasado, me dijo que no quería que se lo dijera nunca a nadie. Me sentía avergonzado. El Papa Francisco nos escuchó con atención. Creo que reconoció el dolor y la vergüenza que sentí. Esta delegación espera la ayuda del Vaticano para reconstruir la relación de su gente con la Iglesia, un proceso que esperan que comience con una visita del Papa a su hogar. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube.
Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el católicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una Iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia, significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Estamos en este capítulo 19, maravilloso como siempre, que nos habla sobre la conversión de Zaqueo. Ya habíamos reflexionado algo, habíamos dicho algo sobre este primer versículo, un Jesús que entra a Jericó, un Jesús que camina, decíamos anteriormente, el Jalaj. También lo encontramos en el capítulo 3 del libro del Génesis, versículo 8. Un Dios, Jalaj, un Dios que camina, un Dios que se acerca a su pueblo, un Dios que está entonces ahí a disposición de la gente. Porque entonces desde este punto de vista podemos entender y saber lo que nos está ofreciendo y nos está pidiendo Dios a cada uno de nosotros. Y bueno, Jesús entonces camina, Dios camina entre nosotros, Dios camina en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad y nos está llamando. Y allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo. Primera cosita, vamos a entrar en este nombre, ¿verdad? El Zaqueo, llamado Zaqueo. Entonces, el nombre de Zaqueo significa puro, pureza. Pero nosotros hasta ahora todavía no conocemos, solamente nos dice el nombre, ¿verdad? Nos dice Zaqueo. Todavía no sabemos la historia, entonces quedamos así. Mira, aquí vivía un hombre súper bueno, un hombre limpio, porque pureza significa Zaqueo, ¿verdad? Viene de la palabra hebrea que significa la pureza, es decir, las buenas intenciones, los buenos deseos, la honestidad, todo lo que significa entonces el buen camino para nosotros, si vamos a aplicar porque se escribe a una comunidad cristiana, es un buen cristiano. Ya, es un buen cristiano. Esta persona es un buen cristiano. Bueno, ¿por qué? Y porque justamente su nombre, Zaqueo, significa eso, un puro. Es decir, que está en la rectitud del camino. Bueno, hasta ahí todo bien. Coma, viene y continúa. Era jefe de los publicanos. Que era jefe de los publicanos. ¿Pero cómo? Esta es una contradicción brutal que nosotros encontramos aquí, uno al lado del otro. ¿Entendiste? Entonces es como decir, era un olimpista que amaba el club Cerro Porteño. Ahí es una contradicción total. O sos cerrita o sos olimpista, ¿verdad? Entonces Ñande decía, Pepe Ñande estaba diciendo. Es decir, que es perro y gato, ¿verdad? Entonces, o lo uno o lo otro. Es que incluso, bueno, a ver más o menos pesa o esa cande. Zaqueo, que significa, este es un tipo puro, este es un tipo que se mete verdaderamente y hace bien las cosas. Pero sin embargo, después enseguida te dice que era jefe de los publicanos. Es decir, este es un pecador. Para ellos, la palabra publicano, presentarte como un publicano, significa que sos un pecador, que no estás en el camino de Dios. Que ver. Y entonces si te está diciendo que no estás en el camino de Dios, algo está pasando. Es un publicano. ¿Cómo vamos a solucionar esta cuestión? ¿Cómo vamos a solucionar entonces esta situación que se nos presenta aquí? Jefe de los publicanos era un pecador. Y encontramos esta frase o esta palabra o este, entre comillas, vamos a decir, apodo, ya te apoda, el apodar, peala y marcante, ya es de peisa, lleva. Su marcante, su apodo, va de acuerdo a su característica. ¿Cuál es la característica de este tipo? La característica de este tipo es que se encargaba, ¿verdad?, de cobrar los impuestos, y entonces a todos esos que eran como vendepatria, decíamos en otra oportunidad, entonces le llamaban publicanos. Estos son publicanos. Estas son gente que no tienen consideración de su pueblo, estas son gente que no tienen consideración de su gente, no tienen consideración de su comunidad. Lo único que ellos quieren hacer es aprovecharse. Incluso podemos decir aprovecharse del fisco, ¿verdad? Porque ellos eran recaudadores, se encargaban de recaudar para Roma, eran, entre comillas, eran puestos por los romanos, ciertamente. Respondían ellos a los romanos, pero detrás de eso ellos también tenían la influencia y entonces ellos podían enriquecerse. Entonces había un trato, ¿verdad? Había un trato con los romanos,
pero detrás de eso, como ellos tenían el poder y tenían que exigir, etc., entonces era muy fácil y ellos explotaban a su propia gente. Y por eso son considerados pecadores, son considerados publicanos, son considerados vendepatria, en síntesis. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de estatura baja. 3 partecitas tiene este versículo. Él quería ver quién era Jesús. Nosotros podemos entender ahora, si había esta contradicción que se llama Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo, el puro, Zaqueo, el que quiere conocer a Dios, el que se interroga, ¿verdad? Pero no podía, aquí en este caso, ¿verdad? Que era el jefe de los publicanos y no podía ver a Jesús. Ahora entonces vamos a ver qué tendrá que hacer Zaqueo para ver a Jesús. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Hortellado. Hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Hortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que,
de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano, Dr. Agustín Rodríguez. Por último, recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Zaqueo, la teología de Zaqueo. Nos encontramos entonces en este caminar muy interesante, lo que nos presenta la palabra del Señor, lo que nos presenta hoy en este capítulo 19 de la teología de Lucas.
poníamos algunas características interesantes. En el versículo 3 dice que él quería ver quién era Jesús. La primera partecita del versículo 3. Él quería ver quién era Jesús. Esta frase ya nos da la pauta de que este tipo, es decir, este Zaqueo, tiene una cierta intencionalidad positiva. Su intención es algo positivo. ¿Por qué? Porque esta intención positiva que él tiene es lo que le va a permitir dar los siguientes pasos. Aquí tenemos, en esta intención, tenemos la primera posibilidad positiva, porque él se pone y dice y se mete en la cabeza y a ella se venían de Yara. Quiere ver quién era Jesús. Él quería ver quién era Jesús. Aquí se refiere entonces a mirar, a conocer, vengan y verán, ¿se acuerdan? También San Juan capítulo 1, desde el 35 en adelante, cuando te cuenta de esta famosa experiencia de estos dos discípulos que le siguen a Jesús. Vengan y verán. Peyuja bejata. Entonces la yei cuajanua veñan de yara, ñan de yahara bejapuicueri. Ñajendu yajesha, maba peñan de yara. Algunas veces nosotros como que queremos conocer a Dios o queremos conocer a Jesús sin hacer ninguna experiencia. Díganme si no es cierto. ¿Cuántas veces es como que cerramos los ojos y esperamos que Dios obra algún milagro, como que cambie todo lo que está delante nuestro? Y entonces yo digo, ahora creo porque cambió todo y hubo un milagro, ¿verdad? Y sin embargo, el milagro es cerrar los ojos, abrir los ojos y vas a encontrar igualito. Pero ¿dónde está la novedad y dónde está el verdadero cambio? Cerrar los ojos, abrir los ojos y vos abrís ya los ojos diciendo, desde ahora me voy a empeñar. Koanga vive se añe peruta para hacer el cambio, queridos amigos. Y esto es lo que verdaderamente el Señor nos invita a hacer. Hay muchas desvirtuaciones en este sentido, lastimosamente, ¿verdad? Con toda esta influencia, ¿verdad?, protestante, ¿verdad?, que hoy me la ya por la de pastor y bebé. Hoy qué, oye moije, y pa qué hija, peyugue ave. Y entonces, como nosotros también muchas veces estamos un poco, estamos parados y parece que pensamos que todo el mundo ya sabe todo. Sin embargo, nuestras catequesis, nuestra formación nos faltañan de la yikwami, ¿verdad? Tenemos que entrar, como dice San Pedro, ¿verdad?, en la carta que él escribe a sus cristianos, esa primera comunidad cristiana, la carta de Pedro. Entonces dice, ustedes tienen que dar razón de su propia fe. Razón de su propia fe, pero razonar. Hay una cuestión de sensiblería, del sentimiento simplemente. No, aquí hay algo más que el simple sentimiento. Nosotros aquí estamos buscando y estamos mirando algo que es demasiado exigente, pero que es positivo al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque nos ayuda a nosotros a entender cuál es el camino verdadero que tenemos que hacer como cristianos comprometidos. Hay que dar razón de la propia fe. Entonces aquí, razón y fe, los dos van acompañados. Razón y fe, los dos entonces se están afianzando. Son las dos columnas que nos ayudan a caminar, las dos columnas que nos ayudan a dar pasos bien concretos en la vida. Bueno, entonces desde aquí nosotros miramos esto de Zaqueo, a ver qué es lo que nos está pidiendo, qué es lo que nos está diciendo. Primero, él quería ver a Jesús. Él quería ver a Jesús. Hoy que veña puesto ume lleva, hoy que veña ame oñe ponungo angoña mindu uja y aguapita calculada el llama epa peñan de Yara o yerurese y cuajanua peñan de Yara. Quería ver quién era Jesús. Es un llamado, pero así abierto, que nos hace también a nosotros. Entonces, si Lucas en su evangelio nos está diciendo así directamente que el querer conocer a Jesús es esencial y fundamental, entonces tenemos que entrar en este camino. Querer conocer a Jesús. Y luego, no podía a causa de la multitud. Pero, adversativo. Como yo oía de EPA, pero. Oíma entonces la pero hija dice la gente.
Oñemo y me ayuda de pero, un adversativo que te está diciendo, te está condicionando, pero lastimosamente. Pero entonces no puede ver a Jesús. Pero dice justamente, pero no podía a causa de la multitud. Hay una causal. Va a indicatui a la oesha. Va a indicatui la onmajeveñan de yara bebé oye esa qua. Saqueo, que tiene todas las posibilidades. Y dice que no puede ver a causa de la multitud. Volvemos a recordar lo que en otra oportunidad, porque ves en Duma varias veces, vaya bañan de monguetaja, vaya bañan de ya, eva peñan de yaro y cualcaseñan de a través de la palabra multitud. No podemos a causa de la multitud. El pero de no poder ver a causa de la multitud. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe en Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168 Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy es una gran fiesta, la fiesta de San Marcos Evangelista. Iniciamos hoy nuestra jornada con la palabra del Señor y leemos de la carta del apóstol San Pedro. Estamos en el capítulo 5, del 5b al 14. Queridos hermanos, tengan sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Inclínense pues bajo la mano poderosa de Dios, para que a su tiempo les ensalce. Descarguen en Él todo su agobio, que Él se interesa por ustedes. Sean sobrios, estén alerta, que su enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe,
sabiendo que sus hermanos en el mundo entero pasan por los mismos sufrimientos. Tras un breve padecer, el mismo Dios de toda gracia, que les ha llamado en Cristo a su eterna gloria, les restablecerá, les afianzará, les robustecerá. Suyo es el poder por los siglos. Amén. Y así continúa esta hermosa carta de San Pedro a sus cristianos. Les está entusiasmando. Pero atención, el mal está rugiendo, dice, como ese mal, como ese león, ese mal que no nos deja, queridos hermanos. Pero con la fuerza de Dios ciertamente que venceremos cualquier mal que se nos presente en la vida, en el mundo, como el león rugiente que busca a quien devorar. Pero lo más importante, lo que nos invita San Pedro hoy en su carta: resístanle, sean fuertes, fortalezcanse en el Señor, porque es el único camino, es la única fuerza que nos puede hacer vencer todo mal. Y damos esta gracia sobre todo hoy al recordar a este gran santo, al evangelista Marcos, que es el primero que pone por escrito lo que ha oído, ha visto, ha sentido desde una comunidad que reflexiona en el seguimiento de Jesucristo. Es la fuerza de Dios que actúa en el corazón de Marcos, y es lo que también a nosotros hoy nos pide el Señor. En la medida en que nosotros vemos en la comunidad, en la medida en que nosotros sentimos la presencia de un Dios que nos quiere y que nos ama, y sobre todo en la medida en que nosotros somos capaces también de transmitir y de dar a todos nuestros hermanos y a toda nuestra comunidad la fuerza del Dios resucitado. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por 3 elementos, decía. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales, que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, anonadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoayección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según
su voluntad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. ¿Qué, cuántos y cuáles son los dogmas de la Iglesia Católica? Entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral que ha sido revelada por Dios, ciertamente, y que es transmitida desde los apóstoles ya a través de la Escritura, ya a través de la tradición de la Iglesia, es decir, de la comunidad, y que es siempre propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Brevemente, digamos, ¿qué es el dogma? Puede ser definido como una verdad revelada, definida por la Iglesia, es decir, definida por la Iglesia. Las revelaciones privadas no constituyen dogma, y algunos teólogos bíblicos incluso limitan la palabra definida a doctrinas fijadas solemnemente por el Papa o por un concilio general también. Mientras que una verdad revelada se convierte en dogma aun cuando sea propuesta por la Iglesia por medio de su magisterio ordinario o también por su oficio de enseñar. Recordemos que la Iglesia es maestra y entonces tiene esta característica tan importante de enseñar. Ahora, el concepto de dogma abarca una doble relación, con la revelación divina y con la enseñanza autorizada de la Iglesia. Por ello, un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura también, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica. Y cualquier católico está obligado a adherirse a ella. Aceptar y creer en los dogmas es una manera irrevocable. La Iglesia Católica proclama la existencia de muchos dogmas. Dogmas siendo 44 el número de sus principales dogmas. Ellos están subdivididos en 8 categorías diferentes. Los dogmas sobre Dios, los dogmas sobre Jesucristo, los dogmas sobre la creación del mundo, los dogmas sobre el ser humano, los dogmas marianos, los dogmas sobre el Papa y la Iglesia, los dogmas sobre los sacramentos y los dogmas sobre las últimas cosas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Qué lindo este capítulo 19, del 1 al 10. Aquí nos presenta la figura de Zaqueo, pero que es un publicano, decíamos al mismo tiempo. Pero eso no quita de que él tenga la intencionalidad, decíamos, es una intencionalidad muy positiva. Quería ver a Jesús. Jorao. El verbo jorao, ver. Quería introducirse. Vengan y lo verán. Quería experimentar. Peyuja peikua, peyupe poco, peyupe esa, peyupe hendú. Alleva. Upeishamante ñande y catuta yajabe ñande yarara pecueri. Upeishamante abey, imagínense, que vengan todas las olas, como dice, las olas del mar, que se me vienen encima, pero no me causan daño, no me hacen mal. ¿Por qué? Y porque justamente nosotros estamos bien, como ese muro que
recibe todos los embates que son bien fuertes, pero ñande ñaime bona porque nos está enseñando y nos está diciendo que nosotros podemos luchar contra estos embates de la vida. Y por eso nos está diciendo, ¿verdad? Quería ver quién es Jesús, pero no podía a causa de la multitud. ¿Quién es esta multitud causante de la imposibilidad de ver, ¿verdad?, a Jesús? La multitud. ¿Quién es esa multitud? Y la multitud aquí te está indicando todos aquellos factores externos que no te permiten llegar hasta Jesús. La multitud, el susurro, el movimiento, el ruido, las preocupaciones, las fatigas, el cansancio, en fin, tantas cosas. Y que tú me veas por la pendelista, bebes a peja, mía, lleva. Va evaluando heyaya, va evaluando shere yaiva sheve a hechabeñan de yara. ¿Cuál es, entre comillas, mi multitud que no me permite ver a Jesús? Esta es una pregunta muy importante. Es una pregunta esencial y fundamental para cada uno de nosotros, porque ñandé, en la medida que lleva, en la medida en que ñandé ya sapea, en la medida en que ñandé ya moná lleva esa papeñan de yara uñan de quere hoy cuame ñandé apelando la pena. Bueno, ese es el momento en el cual ñandé ya puedan ya calcular ya esa, porque aquí estamos diciendo muy bien que no podía ver a causa de la multitud que nos frena, la multitud que es un muro también para nosotros, la multitud que pueden ser los desenfrenos de la vida, la multitud que son para nosotros las tentaciones en nuestro caminar. Y entonces, como estamos muy metidos en esto, en los vicios, por ejemplo, estas son las multitudes, entre comillas. La multitud representa todo obstáculo que no me deja ir hacia Jesús, que no me deja concentrarme y decir, ave, aguapita calcular, yesa, peano y poner, upea se enojan a veces de coeu, cuando vive con aveñe moitas a peisha se allá pomana, ¿verdad? Bueno, entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo. Se adelantó. Aquí está la creatividad, podemos decir. Y tenemos que buscar y tenemos que abogar por esta creatividad. Es decir, vamos a procurar ir más allá de lo simplemente visual presente aquí en nuestras manos. Él quería ver, pero no podía causar la multitud porque era de baja estatura. La multitud que nos pone el obstáculo, la multitud que nos va frenando, pero ahora hay otro elemento también, que Zaqueo era de baja estatura. Nosotros podemos tomarlo literalmente, que es de baja estatura. Mishia lleva. Misheterei, ando y carapella. Pero esto se refiere en una forma analógica completamente, ¿verdad? Aquí esta narración no es tanto para describir hoy cuál era la altura o la fisonomía de Zaqueo. No, esa no es la intención, ni tiene el deseo de contarnos si era alto, bajo, ancho, gordo, petizo o lo que sea, este tal Zaqueo, ¿verdad? Sino que en la descripción pedagógica que está haciendo el autor sagrado, nos está mostrando y nos está diciendo que era de baja estatura. Quiere decir que oñiñin beiteina, o cacuarangüe lleva cristianos aisha, entonces oñiñejo. Y esta es la situación que nosotros tenemos que entender, queridos amigos. Esta es la situación en la que nosotros tenemos que adentrarnos también. Porque en la medida en que nosotros nos adentramos en esta situación, después también nosotros vamos a poder comprender bien hacia dónde se apunta el camino a seguir. Y esto, queridos amigos, solamente lo vamos a hacer, ¿verdad? Cuando entendemos bien este cuento, esta parábola, lo que Jesús está diciendo. Todos necesitamos entonces experimentar a Jesús. Y en la medida en que lo experimentamos, después lo vamos a poder anunciar.
Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.